Bienvenidos, jóvenes, al show del Pecas. Show del Pecas. ¿Cómo empiezan los shows? Protagonistas. Pecas. Marce. Martín. Félix Trejo, ingeniero. Muy buenos días, ingeniero, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Abraham? Ya teníamos muy bien también, gracias. Ya Ya teníamos rato tiempo que no nos veníamos. Gracias una vez más, antes que todo. Gracias por aceptar una invitación más, ¿verdad? Una más. Ya es el tercer proyecto, ¿verdad? Que estamos trabajando en equipo. Cantilibre Estructuras y Cota Paredes Arquitectos. Y cada uno ha sido diferente, ¿verdad? Sí. Sus retos, ¿no? Cada uno. ¿Te acuerdas cómo era el primero? Pues, ¿cuál fue? ¿El de Blanca? El de Gaby. El de Gaby. Ah, sí, el de Gaby. Sí, pues, esa zona donde pusimos la cocina, ¿no? Que tenía como unos ángulos medio raros, estaba como muy chiquito el espacio. Y luego las recámaras que estaban súper mal iluminadas y abriste unos pates para iluminarlas. Sí, me acuerdo bien. El reto en esa Muy casa, esa era una casa completamente autoconstruida. Sí. Y el reto en esa casa fue tratar de rescatar una losa, la losa de la recámara, los muros que bien comentas de la cocina. Losas. Sí. Hicimos un trabajo pues no tenía cimentación la casa, ¿verdad? Entonces planteaste unas nuevas zapatas para rescatar, ¿verdad? Tratar de rescatar algunos muros. Correcto. Hicimos otros nuevos. Invertir lo menos que se pudiera, ¿no? Exactamente. Trabajamos la primera vez en ese proyecto con las viguetas pretensadas de concreto. De pétreo. Sí. Saludos a Pétreo. Ese fue el primer reto, ¿no? Intervenimos en una casa completamente construida sin arquitectos y sin ingenieros. El segundo reto, ¿cuál fue? Fue el de Blanca. El de Blanca, sí. También, pues, ahí creo que lo interesante fue el Covintec, ¿no? Que exploramos esa idea de un sistema ligero para no meterle tanto peso porque vamos a hacer como un segundo piso, ¿no? Entonces, sobre una losa de concreto que está como muy delgadita. Entonces, ese fue el reto, ¿no? Encontrar un sistema estructural que fuera ligero y que pudiera soportarse en esa losa existente que probablemente no tenía la mayor capacidad de carga. Exacto. Sí. Y era una casa de interés social. Correcto. Esa sí era una casa construida y diseñada por arquitectos e ingenieros. Correcto. Que como bien comentas, ¿verdad? Demolimos muros. Aquí el arquitecto, el maestro de obra, don Teodoro, se encargó, ¿verdad? De demoler la losa. ¿Te acuerdas, Pecas? Sí. Demoler una losa, se recuperar otra losa. O sea, también se recuperó la losa que estaba ahí, quedó totalmente volando, nomás la sostenía un muro. Todos los era de 4 muros y tumbamos 3 muros y nomás un muro las estuvo sosteniendo. Exacto, estuvo así durante varios meses, ¿verdad? Sí. Y ese fue un gran reto. Sin embargo, pues ya teníamos algo, ¿verdad? Una construcción más maciza, ¿no? Más maciza. Porque eran muros de concreto, si mal no recuerdo. Exacto. ¿No? Sí, entonces todavía digamos que pues, no fue lo de Gaby, ¿no? Fue un poquito... Sí. Pero era una losita también de concreto muy delgada, que pues si le metíamos bloque encima y luego una losa pesada encima, pues íbamos a fracasar, ¿no? Esas casitas no tienen castillos. No, ni castillos, tío. Lo que tiene castillo es una varilla de media que tiene en las esquinas. Nomás es lo único que tiene. Luego la losa, haz de cuenta que los muros no están conectados a la losa. Están despegados de toda la losa. Haz de cuenta que es la pura plancha de la losa, pero los muros están despegados. No están colados con toda la plancha. Haz de cuenta que nomás tienen una malla. Así amarrada alrededor con unas anclas de varilla y de ahí cuelan el muro hacia arriba, no están conectados con la losa de abajo. No están bien amarrados, si es que están cimentados con losas de cimentación. Entonces una plancha abajo, ¿no? Te das cuenta, la losa está suelta, estas casas están igual. Ey. Están igual, ¿no? Das cuenta, cuela la losa de arriba y ya sobre los muros, pero no están conectados a la losa. Con varilla, ¿verdad? Algo que los amarre. Nomás tiene unas anclas, como el Covité. Haz de cuenta, es lo mismo, que quedó suelto el Covité de la losa de arriba. Es lo mismo esto. Está bien. Y ahora nos toca el reto del techo de Pecas, que a diferencia de Blanca, él vive en un dúplex.
¿verdad? Ok. ¿Cómo definimos el dúplex para las personas que no son de México probablemente y no están familiarizados? Pues básicamente es en un predio, la dividen en módulos donde una familia vive, por ejemplo, en la planta baja, otra familia muy externa vive en la planta alta. Aquí son módulos de 4 casas. Si te fijas, tenemos el que tenemos en color verde, enseguida la de Pecas, y abajo se repite lo mismo en planta baja. Divididas por esta escalera, ¿verdad? Sí, eso digamos que es un área común. Un área común donde cada uno tiene también su propia cajón de estacionamiento. Y básicamente es lo mismo. En distribución, en modulación, es básicamente lo mismo. Sí, son muro sobre muro. Exactamente. Sí. Nomás que aquí si tomas y ves, la misma losa viene abarcando las 4 casas. Ey. La misma plancha de abajo son las 4 casas. La plancha de arriba del techo son las 4 casas. La azotea son de las 4 casas. Es lo que tiene aquí, pues. Entonces nuestro reto ahora, ingeniero, es trabajar solamente en la casa, ¿verdad? O sea, no podemos agregar nada por la misma condición compleja, ¿verdad? De pues que su cochera es esta, pero le tapas la luz al vecino si la techas. Entonces ya hay unas cuestiones ahí mucho más delicadas. Ajá. Que no nos queremos, Buen punto. ¿sabes? Comprometer y generar después pues un daño, ¿verdad? Sí. Un problema para... Sí, porque aquí viven en comunidad. Exacto. O sea, es una pequeña comunidad de 4 casas, ¿no? De 4 casas. Sí, y que tienen que, pues, Todos están... adaptarse, ¿no? Tienen que convivir, ¿verdad? Las 4 familias. Entonces, si quieren vamos pasando. Vamos. Entonces el reto aquí empieza porque queremos ampliar lo más que se pueda del departamento. Y lo que puedes ver, lo que podemos ampliar, pues es esa losa que ya tenemos, ¿verdad? Entonces aquí empezarían como las preguntas: ¿cómo la crecemos? ¿Qué material usamos? Que puede ser sencillo, ¿verdad? Se puede usar bloco, se puede usar Covitec para un muro. Lo bueno es que ya está la losa arriba. Ya está la losa. El tema es atrás. Y el tema también es que si queremos quitar, por ejemplo, algunos muros, ¿cómo hacerlo? ¿Verdad? Vamos a tener que meter refuerzos, pues. Refuerzos. Por la azotea. Esa es una pregunta, ¿verdad? Que en teoría, pues la azotea creo que les pertenece a todos. Entonces tampoco no quisiéramos meternos ahí, todo por dentro. Pues todo por haz de dentro. cuenta, pues, lo de mi casa, pues viene siendo, la azotea viene siendo del vecino de abajo y del mío. Y la parte de acá, pues viene siendo el vecino de acá y el vecino de arriba. Ya, de acuerdo. ¿Verdad? Sí, entonces hacer es que una comparten modificación una en la estructura. azotea, pues tiene que... Es como si fueran pertenecer departamentos, pues. Está bien. Pues es que yo digo porque, pues, él para allá, para la azotea, él pues ya más podría poner su tinaco, lo normal, porque también para fincar, pues no se puede. Ya no se puede. No se puede. ¿Qué digo? Yo creo que a peraltar una trave, una viga, pues podríamos... Podríamos valorarlo mientras no les afecte en la circulación, ¿no? Exacto. Sí. Si quieres vamos a... Vamos que lo adelante. veas. Pasamos. Pásale. Sí, porque como es todos muros de concreto, Adelante, Marcelo. pues no sabemos si todo está cargando, ¿verdad? ¿Todos los muros son de concretos? Sí. Sí, todos los muros son de concreto. Nomás como yo le comentaba a Brad, este muro viene siendo de los dos, pues. Del vecino y del mío. Haz de cuenta que este muro divide las 2 casas. Eso es lo que... Sí, son muros medianeros, pues. Sí, y pues son de 10 centímetros. No, muy apenas. Muy apenas. Sí, o sea, como ranurar y meter un castillo de refuerzo, como lo hacemos en otros proyectos, no es tan viable aquí. No es tan viable. Sí, yo creo que aquí O sea, meteríamos a lo mejor un PTR. Si quisieras hacer eso, Apoyo. ocuparíamos de hablar con el vecino y pedirle chance y eso. Porque también me dice Abraham que un puente aquí, pero también porque queríamos demoler esta mochetita, pero ya al meter el puente, pues ya tienes que abrir acá con el vecino también. Para poner el apoyo. Sí, para que sienten el muro Pero que Ahí están los retos. están los retos. Fíjate, más o menos ahorita cómo vamos en la idea del diseño. Tenemos una propuesta en la que queremos demoler ese muro
para crecer el departamento Hasta allá. ese metro. Si quieres... la puerta quedaría justo aquí. Entraríamos como entramos con esa puerta de herrería, pero esa ya sería la puerta de madera o de metal, pues. Ok. ¿Verdad? Entonces, la primera pregunta es ¿cómo quitamos Este muro. este? Que definitivamente pues hay que meter un puente. Pero puente. pudiera ser por arriba. ¿Ok? Pudiéramos pensar en meterlo por la azotea en vez de por aquí. Para no Y tener es que el meternos en y la es el bronca pretil, ¿verdad? Y lo hacemos un pretil, exactamente. Ya está ahorita ese pretil. Si te fijas, está en distinto nivel la Claro. losa y el pretil. Claro. Y sí coincide. Ah, sí, claro. Ajá. Y digo, no piensen en una viga, a lo mejor metemos una trave de concreto. Ok. O sea, haz de cuenta, llegamos, anclamos varillas, colamos un pretil de concreto y eso ya es una trave de refuerzo. Ok. Y ahora sí ya demolemos estos muros. Ah, me Y gusta. aquí cerramos con lo más ligero posible, ¿no? Sí. Sí. Para que no se te vaya A El colgar peso. esta. a colgar esta losa losita. también. Sí, exactamente. Sí, porque eso también es un volado. Sí, pero aquí también, pues cabe resaltar el tema de que tiene pendiente, ¿no? Entonces a lo mejor tendríamos que quitar el piso y nivelar, ¿eh? Sí. Oye, sí resiste. Sí va, está dura. Sí. Es que esta losa debe estar anclada para acá. Ajá. Cuando menos 2 veces esto mismo para allá, hay que tener varillas ancladas Varillas. y no debería ser un problema. Porque yo no he visto bien, ¿verdad? Pero aquí unos vecinos de 2 cuadras hacia allá quitaron también quitaron estos muros, pero no le pusieron nada allí. Hay que verlo, hay que verlo. Está todo recto. Pues Nomás así, lo pues, demolieron. Nomás hacía la brava. Claro. así, pues, yo lo he visto así la pasada, pues, no he visto muy bien, pero por la ventana se ve de que no tiene nada. Nomás así, pues, a la pasada he visto, pues, de que se ve que no tiene nada de viga ni nada. Habrá que ir a ver bien, a ver cómo lo resolvieron, porque a lo mejor si las losas están apoyadas más bien en los muros laterales, pues ya tal vez nomás es un tapón, ¿verdad? Claro. Es Para que eso también- necesitaríamos hacer algunos sondeos para ver cómo vienen las varillas y Es que también por eso te preguntaba si todos los muros son de carga, probablemente ¿verdad? Probablemente no. O sea, por Sí, ejemplo, sí, sí. que hasta tiembla, que hasta tiempo. ¿quién sabe? ¿Quién sabe si no? Digo, le hacemos la trave de todas maneras para quitarnos de, Claro, de alguna para curarnos en preocupación. salud. Sí, Exactamente. pero antes hacemos esos sondeos. ¿no? Hacer un Para- sondeo, o sea, lo que tendríamos que ver es cómo están configuradas las varillas. Sí. Si Tenemos vemos los que la armados. varilla esta es más gruesa ¿Sabe? que la que Pues, viene Martín se así, llevó los planos. es que significa que está apoyado en De ese armado sentido. No viene. estructural no viene nada. Ok. Solo- Hay una casa que está Distribución, pues, aquí, si arquitectónica. quieres ahorita podemos ir a ver, que está en Armados, ¿verdad? ¿En dónde? Aquí, por aquí. Está acá. Sí, ¿verdad? Sí, las que están aquí, No que se están, asom- que están así sin... ¿No la terminaron o qué? No, Y no le han robado el armado, ¿verdad? más tiene castillos parados. Haz de cuenta que son castillitos de 3 varillitas, Ujú. los que tienen estas casitas. Sí, sí, sí. Pues ya después tiene, les digo que las de abajo no tienen. Nomás tiene una varilla así. Y aquí De las vigas, yo pienso que son vigas coladas porque aquí a una cuadra de allá quemaron una. Y se ve que están los cajones así. Y pasan, son como vigas coladas. Ey. Así que están de lado a lado. Ha de ser vigueta también, entonces. No, haz de cuenta que son de estas, arman la trave y ponen el cubité arriba, el de ¿cómo se llama? El Covintec. El de que ponen el hielo seco. La El cualidad. casetón. El casetón, haz de cuenta, siembran, ponen el casetón, ponen la trave y ya cuelan, para que agarre el casetón, se agarre todo parejo. Ah, es una losa aligerada, pues sí, así le llamamos. Sí, y si la losa viene sentada en el sentido, pues ya eso nos dice que este muro no es de carga. Que no carga. Sí, haz de cuenta, aquí pasan las vigas, pasan así, están como de a cada metro, así, pasan de lado a lado. Aquí hay una grieta que a lo mejor nos Aquí, puede decir sí, algo. sí, mira, aquí se ve, mira. Si te fijas, se ve la sombra de la viga. Sí, ya la vi. Akira. Sí, como. Aquí, mira. Se ve la sombra que viene siendo esta. Y esa pasa hasta allá. Ah, ya la vi. Se ven las sombras así, que pasan de lado a lado. Ok, eso ayuda, porque así ya ese muro no es de carga. Eso está genial. Eso está muy bien. Pasan, si se está cargando casa, que está cargando más el puro casetón. No más el puro casetón. El puro casetón. Pero también es muy probable que ahí, encima, Ahí está, haya que una trave ahí. Tengo una trave. Sí, si no, ¿cómo se sostiene? Yo pienso que Porque sí, no debe hicieron tener. cerramiento. No, no tiene cerramiento. No, entonces Además, tiene que haber una trave ahí mismo. Sí, Porque si le de picas, refuerzo. Un refuerzo. ahí mismo. Exactamente. si le picas ahí, se va de lado a lado. Porque Ok. haz de cuenta que es puro como hielo seco, pues, La losa. la losa. No es concreto la losa.
Tiene, haz de cuenta que son como Es que diámetro. tiene casetón de Como poliestireno. diámetro los tiene así las vigas. Yo pensé que eran losas llenas, pero no. No. Ya con el comentario, Sí. pues son losas de Es concreto que por el aligeradas. espesor parece que fuera llena, ¿no? Llena, pero es que a lo mejor nomás es lleno el balcón. Ya. O sea, nomás estas sí son rellenas, estas. Esas sí son Estas llenas. sí son de colado. Puro colado, concreto. Puro concreto. Ujú. Y ya lo de aquí, pues no. Le pegas así, está hueco, todo se sume. Le pegas así, se sume. Pues donde está el casetón. De acuerdo. ¿Y del resto de muros qué has pensado, Abraham? ¿También los quieres quitar? No, bueno, sí, sí. Ahí te va. Traemos dos opciones ahorita que la vamos a empezar a compartir. Una Renders. propuesta es simplemente que entonces quitar ¿verdad? Crecernos hacia allá y crecernos hacia este patio. Ok. El patio, pues esta estructura la colocó Pecas. Entonces una idea es extendernos con la losa, ya sea en este nivel, pero tenemos la idea de hacerla más alta Ok. para ganar altura. Ajá. Y hacer un tragaluz. Porque estas ventanas en teoría pues no deberían de poder hacerse, ¿va? Porque están Contra el vecino. están contra el vecino. Contra el vecino. Ajá. Entonces, la idea es aquí crecer en altura, tragaluz al centro con pues una película de control solar, ¿verdad? Para que no sea muy caliente, pero que no pierda luz, ¿verdad? Porque si vamos a crecer todo esto y vamos a tapar esto, pues va a perder la luz, que de todas maneras ya no tiene mucha, ¿verdad? No tiene demasiada, pero vamos a ganar algo, ¿no? Pero vamos a ganar. Y luego Sí, porque empieza... esta es lámina. Es lámina. Y este espacio al final, pues lo tiene más de almacenamiento, ¿verdad? O sea, no hay como, mira, si quieres mostrarle, por favor. Sí, fíjate. Ujú. Esta es una vista De aquí para allá, ajá. ¿no? Entonces, uno de los retos es el cuarto de lavado. La lavadora es lo que más ocupa espacio, que nos necesita como unos 65 por 90. Entonces, una idea es ponerla justo enfrente del acceso con ese bloque. Entonces, tú abres la puerta de lado y te encuentras esto. Entonces, haz de cuenta que tú entras por aquí. Y enfrente de ti es el closet de la lavadora. Ah, ok, ya entendí. Ahí más sería en ese volumen de ahí, literalmente. Exacto. Sí, ok. Y te queda entonces esta ventana de piso a techo alta para que no pierdas mucha luz, porque estás perdiendo luz cuando pones ese bloque ahí. Pero ya liberas el cuarto de lavado. Habría que pensar en los drenajes, ¿no? El drenaje, ¿cierto? Porque ahí donde lo bajamos se va a ver en la fachada. Tienes toda la razón. Sí, ahí no se puede bajar. Es que... Bueno, tendrías ahí una gárgola de jabón. Ahí ¿verdad? Sí, Hace la la gárgola cuenta. de jabón. Váyanse, muchachos. Sí, Pásate. es que si dejamos aquí la No, 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 lavadora, yo ¿cómo decía bajamos el desagüe? Figurativamente. Es que Que mira, un día los aquí- niños van a ver que cae el chorro de jabón. Aquí baja un bajante. ¿Ok? Aquí baja un bajante. Ah, no, sí, bueno, gente. Pero es bajante de aguas lluviales. Pues Y ese es- sí nos sirve, ¿no? ¿No? Pues en teoría, en estricto sentido no, porque esta agua no va al drenaje, ¿o sí? No. Ese es el tema. O sea, es que esta agua la saca a la calle. Ah, claro, de la claro, calle. claro. Y la de la lavadora se tiene que ir al drenaje. Tiene sentido lo que dices, ¿eh? Sí. Pásenle, Sí. pásenle. Sí, sí, sí. Abre sus ¿Cómo está? puertas Buenas hacia- tardes. Buenas tardes. ¿Don Juan? Sí, ¿Cómo está, don Juan? aquí andamos, mire, visitándolos. Excelente. Muy bien. Queremos hacer una remodelación y estamos ahorita justo hablando de la lavadora y la secadora, que estamos viendo dónde la vamos a poner y se nos ocurría una idea pues de crecer la casa aquí, entonces tumbar este muro y poner la puerta aquí. Y para aprovechar el espacio, poner ahí donde está el Pecas, poner el centro de lavado en un closet. Ok. Pero lo que estamos viendo es el tema de cómo va a salir el agua, el drenaje. El drenaje ocupamos ubicar el registro. El registro aquí está ahí donde está el tinaco. ¿Está el registro este, el Sí. tinaco? Ahí podemos aprovechar lo malo que es losa, ¿verdad? De concreto, ¿verdad? Concreto. Pero este se va a tumbar. Se va a tumbar. No digo, pero para ranurarle, pues, para conectar el drenaje. Los drenajes. Ah, pues, no es puro concreto. Y ya ranurar, pues tenía que mochar la malla y... Sí. Aquí hay de dos formas. Podemos aprovechar, como estaban comentando, el tubo que está ahí. Ese lo podemos crecer el otro, el que viene de la pluvial de arriba.
aventarlo para afuera, pues a crecerlo. Ah, que Y se vuelva cancelarlo. como gárgola Exactamente. y que caiga el chorro de Y ya pura agua aprovechamos limpia. sí, exactamente. Sí. Y aprovechamos para conectarlo al drenaje principal, y ya se aprovecha. Ya no se hace tanto ranura ni nada, ya nada más ok. lo que se ocupe de ahí. Hace sentido. Una gárgola para el agua pluvial y luego lo aprovecho para conectarlo al drenaje. Exactamente. Para que pueda estar la lavadora aquí. Aunque sea Así una es. lavadora chiquita, ¿eh? O sea, Sí, lo que sea, o sea, se deja la no salida. puede ser tan grande la lavadora. Claro, no, pues es un centro de lavado Mave porque nos lo van a Oh. donar. Saludos, Mave. Chulada. Ahí está. Sí, o sea, de esos. Vato ya. Si tiene Sí, secadora, comprometido tiene que con la- ser de esos que tiene la secadora abajo y la lavadora arriba, ¿no? Sí. O al revés, no sé cómo. Es al revés, abajo y arriba. Ey. Exacto. Sí, no, está bien con eso. Pues esa es una buena opción, ya Sí, nos, ya sí, nos sí. dio la solución. Buena así. idea, digo, no lo Sí, había pensado de esa forma. Los pero estaba oyendo ahorita y dije, bueno, ahorita, de volada lo hacemos, ¿sabes? Es que aquí baja el drenaje, pues el del tubo del El desagüe pluvial. de la azotea. sí. Ese, Tiene dos, se da cuenta que este es de dos aguas, una para allá y una hacia acá. sí, pero el tubo que recibe nomás es de aquí. Así es el que aquí está la buena esquina de aquí. Sí, ya lo vi ahí abajo, ahí sube pegado a su muro. Oye, pero la gárgola tendría que estar arriba o no la podríamos poner allá abajo, la gárgola del agua pluvial. No, Tiene que ser arriba porque es el agua de la azotea. Por eso, pero si baja el tubo y le hacemos como una T para que caiga primero, Para que caiga a esta altura. ajá, y que no Puede caiga, que ser. no caiga tan alto, pues. Sí, sí se puede también. Sí se puede. Sí. Es que ya si le ponemos una cadena como para que el agua se siga la cadena, pues ya no se va a ver tan mal que sea una cadena de dos pisos a una de un piso. Ujú. Bueno, esa es una opción. Lo bueno es que sí se puede, Sí, ¿verdad? y de hecho yo nomás con un codo, a la altura que sea. Con un codo le, Sí, le damos exactamente, salida. porque esa ya va a ser libre. Y ya nomás donde cortemos ya conectamos el drenaje para abajo. Ah, qué Ya no se crack. ocupa meter test ni nada. Está bueno. Directo. Es como si tuvieras dos tubos. Pues. Exactamente. Ujú. Ah, ¿viste, Pecas? No, nomás tú le sabes a esto. Ok. Qué hubo, ¿eh? No, entre muchos ya se dan buenas ideas, uno buenas. Muy bien. Sí. Muy bien. Ok. Ahora, vamos a ver otra opción. Si quieren, vamos al cuarto de lavado. Vamos. Porque otra opción sería quitarlo Buenas de tardes. aquí, ¿verdad? Y dejar completamente abierto toda esta zona. Y ponerlo, pues, la lavasecadora justo aquí al centro, como si fuera la puerta, Sí. pero al fondo. Al final, y hacer dos barras. Hacer una barra aquí, hacer otra barra a la derecha, y pues tenerla en el centro, ¿no? El centro de lavado, que creo que eso ya no es tanto problema, ¿va? Eso ya nomás sería ubicarlo a donde viene la tubería. Ah, sería de Aquí esta. están las tuberías. Esta. Sería cuestión de abrir para abajo. Más eso estoy ¿Ya han viendo. venido ustedes? Se me que también ¿No? se tiene. Este Es es drenaje. pluvial, ¿no? Ese es el de aquí del desagüe de aquí del patio. Pero es pluvial o es de este No está sanidad. tan Pluvial. grave. No, pues así se está construyendo Haz de ahorita cuenta en que este Guadalajara, sale lo allá más abajo. nuevo de este tamaño. Y de ahí abajo sale a la calle. Sí, sí, Ah, sí, pero no claro. entra el De drenaje caché. principal. No. Ah, no, pues Es está que esos bien. micrófonos se escuchan acá. Sí, no, sí, sí se puede entonces. Haga de cuenta que este es el lluvial de aquí del patio. Como tenía techo, y por la poquita agua que cae aquí, y ya sale acá abajo, allá al otro patio. Ahí tiene un arenero. Ándale. Ahí está estado conectado al arenero allá abajo, y ya del arenero sale a la calle. Ah, no, perfecto. De aquí se puede agarrar. Sí. Del centro de carga aquí. Pues casi que está más preparado para que vaya aquí, ¿verdad? Sí. Está mejor preparado aquí para la lavadora que allá. Ajá. Sí. Mi única pendiente, pues preocupación, es que si tenemos dos barras en la cocina, Ujú. una de cada lado, como la lavasecadora te quita 65, 70 centímetros, pues el acceder a estos 70 centímetros en las esquinas, pues va a ser un poquito complicado, Ujú. ¿sabes? Por ejemplo, acceder a guardar algo ahí donde está ese... La esquinita. Ajá. Como que vamos a necesitar algún tipo de raje, Ujú. o vas a guardar cosas ahí que nunca vas a usar, pues, ¿sabes? Porque va a estar más difícil. Pero pues ya viéndolo bien, tampoco no está tan mal. En el grupo están los renders de esa opción. Es el primer proyecto que mandamos. Ahorita para enseñárselos al Pecas. Ok, pues esa sería la otra. Y a lo que veo está más sencilla. Más Ahora, Sí, pues eso aquí tenemos también la luz para jalarla para donde quede el centro, Sí. el centro del lavabo. Sí, pues ahí está la... Ya nomás se baja. Es que haga de cuenta yo se la hice para que quedara a nivel mi lavadora. Ujú. Porque como está así,
Yo le hice nivel esa losita para que quedara mi nivel. Porque aquí es lo de la lavadora. Sí. Aquí está todas las salidas y la enchufa y todo. No, muy bien. Tenemos otra duda. ¿Cuál era la duda de estos tubos? La duda de estos tubos de que yo pensaba que eran del vecino, pero pues no. No, estos son de usted. Los del vecino acá están, mire. No, pero el de abajo. El de abajo. Yo dije, Es que abajo hay otro. El de abajo tiene que tener también igual su instalación, como tiene usted aquí. Porque no se puede meter a la otra casa. Sí, allá tiene igual su instalación. Eh, Sí, su instalación igual. Pero tú la pregunta la hacías, Pecas, porque hay dos tubos arriba en el haga de cuenta pretil. que arriba salen dos tubos. ujú. Allá arriba, a la de esta. Y yo pensaba que un tubo era del vecino, porque se fija, ahí está el otro, mire. Sí, ese es. No, el que está ahí, ese. Sí. Es que normalmente son tres, mire, tiene tres. Sí. Dos, agua caliente y agua fría. Y los tubos que tiene para arriba puede ser alimentación de la fría. Ajá. O caliente, en dado caso que baje el ramaleo. Si tiene baño por acá, que le hayan hecho el ramaleo por arriba. Pero normalmente es por abajo, ¿eh? Aquí es. Entonces va a ser, viene por abajo el ramaleo, entonces. Sí, y los tubos que tiene arriba los dejan para los jarros de aire. Ah, son jarros de aire. Son jarros de aire, sí. Sí, nuestra pregunta era por si podíamos demoler ese muro, que no tuviese tubos del vecino, pues. Esa era nuestra duda. Sí, ¿Dónde suben los tubos arriba? ¿De qué lado? ¿Mandé? ¿De qué lado suben los tubos? Aquí suben aquí. A este lado aquí. En este muro suben dos puntas. ¿Hasta arriba? Arriba. Yo pensaba que era uno. Pensaba pues que era uno para el calentador solar. O para llenar. Pero como yo ya tengo conectado a mi tinaco, pues sale el agua aquí, por ahí debe de salir también. Sí, esa puede ser una preparación para el solar, que siempre la deja uno para, ¿cómo dicen? De salida, pues, A futuro. A futuro, exactamente. Y esa puede ser la del calentador solar. Y las otras puntas que suben para arriba son jarros de aire. Ok. Y puede ser jarro de aire, pero allá a veces puede agarrar, si tiene tinaco arriba, allá le meten una T y ya alimenta el agua fría. Sí, porque yo digo, si fuera del vecino no hayan puesto esa T. Sí, no. ¿Ah? Es que no puede ser posible porque una propiedad no tiene por qué meterse, o sea, un propietario a la otra casa. ¿Sabes qué? Voy a prender mi boiler, voy a moverle. Tiene que ser independiente. Claro, no puedes tener las instalaciones del vecino. Del No, vecino puede en su ser. casa. Entiendo. Entonces sí lo podríamos demoler estos dos también, Félix. Yo creo que sí, y pensando que las vigas, como ya vimos que vienen en este sentido, los muros de carga es este de acá y este. Entonces estos los podemos demoler sin problema. Como te digo, yo Este. pienso que aquí pues debe tener su travesita. Así Sí, como- ha de como- tener trave aquí en el puro como borde. cerramiento, En pues. el puro borde, porque te fijas no hicieron cerramiento. Yo digo que debe tener pues, Ey. como cerramiento. Sí. Debe tener. Pues no trabe, porque siempre nomás le deja, nada de cuenta, malla de esta. Ey, Vaya y electrosoldada, un coladito con una varilla o Y un algo. coladito con una varilla, lo que le deja. Pero ya con eso jala, ¿no? Ya con eso se sostiene, ¿verdad? Sí, es lo que tiene, pues yo pienso que es lo que tiene. Está bien. Sí, es igual que esa, mire, con las varillas y con Sí. es la misma. Ok. Va a ser esa. No, pero yo todas esas yo se las puse. No digo pues así similar, pues así. le meten Así, ahí, sí. ahí lo que- ¿Pecas? Dejan puntas para. acá está. Adelante, adelante. La otra propuesta que pensábamos ¿No encontré los rentes de esa cosa? es en la primerita, El baño se queda ahí mismo, ¿no? ¿O qué? Esa es la otra propuesta que se puede hacer. Para ampliar este espacio, ¿no? Ajá, Claro. exactamente. O sea, ya vimos que si respetamos este eje, ya ves que nos encanta alinear. Claro. Entonces, si jalamos este eje y este muro lo demolemos y lo jalamos para acá, alineándose, y aquí le hacemos mocheta, esto se vuelve el closet de esa recámara ¿Y el baño dónde lo jalarías? Allá, al fondo. al fondo. Ese es el tema de ese baño, porque ese es el único lugar que se Sí, puede. pero ya te queda un espacio más agradable aquí. Ya te queda un espacio completo, ¿verdad? Y en ese escenario sí necesitarías tener la lavadora ahí. Porque si ya hiciste baño allá, o te cae baño y lavadora atrás. No, ahí sí creo que como vamos a ganarle aquí al espacio, o sea, como este eje ya continúa, pues tenemos,
prácticamente de aquí para acá para poner todo un mueble. Porque Y nomás ahí tienes podría este quedar en cubito, ese ¿no? mueble parte de la cocina. Pues. Cocina y closet de lavado. Exacto. Están mejores. Está mejor, ¿verdad? Sí, están Por mejores. favor, Bueno, de desde mi cuatro, punto de ¿eh? vista. Sí me gusta porque sientes un espacio muy diáfano, muy regular, ¿verdad? Un rectángulo más amplio. Te sacrificas un poco porque tienes que poner el baño pues aquí, al lado de la cocina. Pero pues de alguna manera también pues es un área de servicio, ¿no? No sé. O sea, se siente como integrado. Siento que ya ese tipo de relaciones con las nuevas casas tipo Airbnb, como que ya todo se vale, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y ¿sabes qué? ¿Sabes qué tendríamos que hacer aquí? Este mueble que te imaginas para la cocina tiene que quedar alineado a este paño. Sí. Porque muy probablemente ahí va en un refuerzo estructural y pues que todo quede como encuadrado, ¿me entiendes? Ah, ya veo. Sí. Si aquí viene la cocina, si este es tu nuevo muro. Ese es tu nuevo muro. Sí. Entonces, de aquí a aquí va a ser tu barra de la cocina. Sí. ¿Para qué? Para que me des oportunidad de en este mismo eje poner un refuerzo tipo cerramiento. Ok. Y que encuadre la barra y el closet de lavado. Ese cerramiento no se podría poner por arriba para Puede tener ser. libre completamente Puede el ser espacio. por arriba. Es que fíjate, Puede Pecas, ser por arriba. Sí. es que ese no lo escuchaste tú. Digo, ya estamos viendo una opción, ¿verdad? Que es techar ahí atrás, crecer la cocina para atrás, Y todo ya esto sea llega con el con cuarto de ustedes, lavado, con el pasos, centro de pasos, lavado pasos. al centro allá, La o ya pasos, sea pasos, pasos. con el centro de lavado aquí. ¿Ya le enseñaste los renders al Pecas? Mira, por favor, ahorita le enseñas. Los que mostramos ahorita en la cámara. Sí, con el centro de lavado al centro. Le da. Creo que esta es la planta, Esta chingadera sí va a estar bien si cabrón. no me equivoco. Es que luego no los encuentro. Agárralo. ¿Tiene color manejado? Esa es una vista. Porque lo que encontré la otra opción es en planta, nada más, en renta. Esa es la primera, de hecho. Esa es la opción con la cocina allá creciéndola, el tragaluz arriba, ¿verdad? Las puntas Pues abajo, digo, las toda la puntas cocina de abajo. blanca y se ven allá al fondo unos muebles, Esas ¿no? puntas a lo mejor vendrán de abajo. Y así como quiere girarlas para acá. Se ve un poco más. Pero Pues claro. ¿dónde lo van a poner? Esta es una vista como si estuvieras de la cocina Quiere- volteando para el frente. ¿Quiere que- Entonces, esta pieza sería el cuarto de lavado, o sea, el closet de lavado. Aquí está la puerta donde entras y se haría una ventana al Desde acá, centro, corrido, ¿sí? alta, vertical aquí, entre el closet de lavado y la puerta de entrada. La Pues. puerta de entrada. O sea, ya tendrías como un ventanal de piso a techo. No, me gusta más para allá. ¿Te gusta más el cuarto de lavado allá? Ok. Ahora, hay otra opción que es un poquito más complicada, que es mover este muro. Este muro, demolerlo y volverlo a poner alineado acá. ¿Para qué? Pues para que tú tengas todo un espacio de 3 por 6, de 3 por 7, porque tu espacio nuevo va a llegar hasta acá, pues. Entonces, pues ya esta barra la recorreríamos para allá, entonces habría más espacio aquí para movernos. La nueva barra, haz de cuenta que estaría de aquí para allá, ¿verdad? Y esta puerta de la recámara principal la recorreríamos y quedaría alineada con esta. Entonces yo a la recámara nueva entraría aquí. ¿Y eso qué nos serviría? Aquí le haríamos una mocheta, el muro que quedaría para allá. Entonces en este espacio sería el closet. Entonces ahora tendrías un closet aquí o... Era para acá. La barra. No, perdón. El eje, a ver cómo era. Creo que el Oscar tiene el plano. Pero sí, el muro va aquí. Y aquí se hace mochete y aquí le ganas otro closet. Y eso te permite, pues, tener una recámara un poco más grande. No, ya me acordé. No hay closet. El closet se queda aquí. Lo único que hacemos es ponerle muro. Solamente ponemos muro, no hay mocheta. Y es más grande Y la recámara crece y se vuelve del mismo Y tamaño el que la closet de de acá allá. está, miren. Sí, por eso no es doble closet. Sí, no. Ya ¿Para qué, tiene verdad? closet. Como Ajá. para qué, ¿verdad? Entonces, esta recámara es un poco más chica que esa porque pierde 60 centímetros por el baño. Entonces, si jalamos
quedan igual las dos, de casi 2.90 por 2.90 las dos. Esta es chiquita, esta tiene aquí es 2.20. para una cama individual. Ajá. Entonces, eso me gusta porque te quedan 2 recámaras grandes. El sacrificio que tendrían que hacer es mandar el baño al cuarto de lavado. Esa está. Ajá. Aquí marcaste el baño. Exacto. Mira. Si quieres, súmate acá. Entonces, Pues haz de cuenta que este muro ya quedaría alineado todo hasta allá. Todo está alineado. exacto. Nomás aquí quedaría pues la puerta como esta, Exacto. ¿verdad? Y ya el baño quedaría allá al fondo. Ujú, ujú. Y el cuarto del lavado acá. No. El cuarto de lavado, te haríamos una cocina. Y aquí le pondríamos el closet del cuarto de lavado. O sea, el chiste es que tengas un espacio amplio, pues. O sea, ya quitarte el closet de ahí. Mejor que lo tengas aquí, el closet, y que aquí laves. Y tengas todo eso abierto, pues. Ok. Y ya nomás, quizá estos, para que el baño no quede tan grande, porque está muy grande el cuarto de lavado. Quizá, Félix, jalaríamos Para allá. eso. esta poquito para acá, Claro. para ganar más cocina. Pero, pues. por ejemplo, ¿este muro continúa en ese mismo paño? Sí, ¿va? No. Ah, sí. No, sí. Sí. Sin problema, ¿eh? O sea, ya nomás es... Empújalo para lo mínimo al baño. Porque ya esto ya no carga, pues, No, ya ¿va? no, ya Entonces, exacto, ¿no? Ganarle unos 60 para que tengas, pues, un baño Decente, decente, sí, decente. pero, pues, lo padre es la cocina, ¿sabes? Que tengas un buen cocinón aquí. Sí. Este, Con una linternilla para... una linternilla. Ahí está otro problema, ¿va? Porque ya no tendríamos luz. Ya sería muy poca luz. Ya no tendríamos Porque, luz. no, pero de hecho con el baño cerrado no tienes luz. No tienes luz, cabrón. Habría que abrir Eso un ya. domo aquí. Ya, sí, Marce. Sí. Sí. O aquí, no sé. Que te voy a decir una cosa. Digo, no tendrás ventilación cruzada. Pero si demolemos todo este muro y hacemos, pues, un ventanal, pues va a entrar más luz, ¿va? Porque ahorita no entra mucha luz por este muro. Pero sí no tendríamos esa Pero ventilación pues igual, cruzada. se puede levantar más hacia arriba y dejar la ventana, como habíamos dicho, así. Que al cabo toda la luz siempre está de este lado, hacia allá, así. Sí. Así. Al levantarle todo, así como habíamos quedado, que le íbamos a levantar de más arriba, y pues hace la ventana ahí. Pero es el baño, pues, entonces Por eso. no vas a tener abierta la puerta. Digo, podría ser una puerta de vidrio, ¿va? Para que te entrara la luz del baño hacia la cocina. Pero como es el baño, ese es el problema, ¿no? Que tienes que tener la puerta cerrada. Entonces, pues tiene ese problema, ¿verdad? Que no tienes, que te quedas sin luz natural. Yo digo que ahí sí atrás. entraría, Abraham, porque Sí, vente por aquí. vas a... Quedaría este hueco. Ah, ya te entendí. Quedaría este hueco, porque haz de cuenta, el baño lo llegarías a poner hasta aquí, Ajá. ¿verdad? Más o menos. Ya te entendí. Y queda este hueco. Es cierto. Porque Queda todo este hueco aquí. sí. Para hacer ahí la linternilla. Para hacer la linternilla y podemos hacerla de lado a lado, ¿va? Claro, ya entendí. Sí, Queda todo porque, este hueco aquí libre. porque el baño va de ahí para allá. Claro, o sea, esos centímetros son la linternilla. Pues ponle que el baño lo agarres la mitad de que cuides el patio, más o menos. Tres No, flexo. no. Como el sol sale de este lado, en la mañana, esta linternilla que se está planteando aquí va a iluminar para el desayuno y eso en la mañana, la cocina. Y ya en la tarde, pues el ventanal de este lado es el que te permite iluminación. Así De sería, tomo, pues, ¿está bien? ¿Está bien? Como te digo, si queda poquito más arriba esto, le tomas el sol, se alcanza a reflejar. Sí, para sí, acá, Claro. alcanza- Sí, vamos a dejar la losa del baño a la misma altura de esta losa Ujú. y la de la linternilla, pues le podemos subir a 1 metro, Así es. ¿verdad? Le subimos los pretiles Así es. y ya le dejamos el domo 60 por 2 metros, ¿verdad? Tienes 220. El baño puede medir 1,80 sin problemas, hasta un poco menos, ¿va? Pues, bueno, Pues sí, si son 220 menos 80, menos 60 de linternilla, pues 1,60, ¿verdad? Sí, 220 es menos 60, 1,60. Unos 60. no. ¿Sí? Entonces, sí, 1,60 más 40, 2. Entonces, ¿el baño de 1,60 por cuánto? ¿Cuánto tiene de ancho?
por 2, ¿va? Más o menos. Hay unos 2 metros. Tus 10. No, está muy bien. Está bien, ¿verdad? Está amplio. 2.10 por 1.60. Sí, dejas la regadera de un lado y el excusado del otro. Lavamanos de frente, ¿no? Lavamanos de frente. Sí, tal cual. Y ya nomás, y bueno, y por un lado me gusta porque todos los equipos quedan, todas las instalaciones, señores, Queda contenido Mares, acá. ¿verdad? Todas las instalaciones quedan ahí al fondo. ¿Ah? Sí, queda más bien ahí al fondo. Nada de que trayectos por todos lados, ¿no? Todo ahí mismo, todo lavadero y todo. Y se va a sentir mucho más amplio el depa. Claro. Sí, No, pues cañón. se abre. Se Se abre. hace como comedor ya aquí. En la sala ya. Claro, ya puedes tener una mesa al centro, ¿verdad? Inclusive ya te cabe la isla, perdón la isla, pero la barra pegada, ajá, barra desayunadora pegada al muro, ¿Aquí? ajá, Ah, sí, pues sí. Sí cabe. Sí hay espacio para circular. Sí, porque la barra de la cocina sería de aquí para allá. ajá, Pues tú pasando, tú circulas por aquí y la barra te puede quedar aquí. exacto. Y un par de banquitos aquí. Exacto. Y ya podemos hacer una mesa de estas plegables o algo así para las comidas de los domingos. Ya nomás que hables con tu señora y que le plantees, digo, te vamos a mandar planos, te vamos a mandar renders y todo. Bueno, vamos a venir, ¿verdad? Y que le platiques que quedaría el baño acá. ¿Tú qué crees que te diga? Pues ahí está, déjale hablo. De una vez. Pues ¿para cuándo es tarde? Échale. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, señora? Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Don Juan, ¿le podría por favor prestar su micrófono? Necesitamos 6 micrófonos más. Hay que Pues mire, le encargarlos vamos en a Amazon. platicar la propuesta. La propuesta es demoler este muro y crecer toda la casa, ¿verdad? Hacia el balcón. Y la puerta estaría, como está ahorita la puerta de la herrería, esa sería la puerta principal, ¿verdad? Sí. Después, vamos a demoler este muro y este muro y este muro. Este de acá. ¿Para qué? Para volverlo a hacer alineado a este. Ok. Para que ya todo su espacio de, pues vamos a decir, de área social, sala, comedor, cocina, pues sea un rectángulo regular, mucho más amplio, pues es como si lo empujáramos, pues 80 centímetros, ¿verdad? ¿Cuánto es? Yo creo ¿Cuánto mide sí eso? son como unos 80. ¿Sí, va? Esos cuadros son como de 40. De 30. Bueno, de 40. 30. Sí son más grandes, ¿eh? Sí, 80. ¿Qué hubo, ¿Qué hubo? Bien tanteado el arquitecto. Entonces, pues se va a sentir mucho más grande la casa porque ya va a haber, Más amplito. ajá, todo el espacio más amplio. La cocina, le haríamos la cocina como la tenía, con una barra aquí. Aquí le haríamos una barrita, porque ya la barra de esta cocina, pues ya va a estar, pues prácticamente de aquí para acá. Casi que todo esto sería la barra. Y la lavasecadora que le vamos a traer, pues va a estar adentro de un closet en la cocina. ¿Verdad? ¿Sí se le imagina? Más o menos, sí. Ahorita le vamos a enseñar unas imágenes. ¿Cómo le gusta hasta ahí? ¿Le parece bien? Sí, está bien. Sí. Sí. La pregunta es ahora, bueno, este muro, Marcia, si quieres vente para acá. Este muro, pues ya el baño ya no va a existir, ¿verdad? Porque ahora el muro va a estar justo aquí. La puerta de esa recámara ahora va a estar aquí, igualito que esa. Sí. Van a estar alineadas. Entonces esa recámara va a crecer, Ok. ¿verdad? Van a quedar de la misma medida, Sí. exactamente igual. Igual que la... Entonces ahora el baño, ¿a dónde cree que lo tenemos que mandar? Me imagino que lo va a mandar al fondo. Exacto. Entonces, Ya. demoleríamos esos dos muros, ¿verdad? Demoleríamos ese muro y este muro para crecer un poquito la cocina, porque si le dejamos el baño en el tamaño del cuarto de lavado está muy grande. Ajá. A menos que usted diga que sí la quiere así. Pero yo creo que no necesita tanto baño, Tanto baño. porque aquí la pregunta es cómo le vamos a hacer cómo le vamos a poner luz natural a este espacio, porque pues le vamos a techar todo. Ajá. Entonces,
El baño va a empezar más o menos como de aquí. Aquí le vamos a hacer el muro y la puerta. Entonces la cocina va a crecer hasta acá. Ok. Y entre las dos losas le vamos a hacer un tragaluz. Entonces aquí yo, pues más o menos de aquí, 60 centímetros para acá, yo sigo en la cocina. Y aquí tengo el tragaluz arriba de mí. Lo vamos a hacer más alto el tragaluz para que no se sienta que le pega Calor. el calor. Le vamos a poner una película ahí de protección solar, Saint-Gobain, y pues eso, ¿no? Entonces yo aquí me estaría metiendo al baño. Aquí estaría mi regadera, aquí estaría mi lavamanos y aquí estaría mi taza. Todo acá. ¿Qué le parece? Sí, está bien. ¿Suena bien? Sí. ¿No le molesta que el baño esté ahí? Pues no. No, o sea, quedaría junto ¿A la cocina? a la cocina. Exacto. Ese sería el único detalle. Ese es el detalle. Ahí está el detalle, diría Porque, a ver, Cantinflas. si Sí, te vas a porque bañar allá, está- vas a pasar por la sí. cocina para la... Pero bueno, estás en el espacio interior, ¿no? Sí. O sea, Claro, de alguna manera siempre estás. Sí. O sea, yo me salgo del baño, ¿verdad? Sí, pues. Y pues más o menos estoy pues casi lo en la mismo. cocina, ¿verdad? ujú. Siento yo pues que al final se siente como si fuera un gran loft, ¿no? Un gran pues, departamento en donde todo está conectado, pues. Sí. Pero sí creemos que ahorita pensamos en otra opción, pensamos en la opción de poner un cuarto de lavado, o sea, un closet de lavado aquí en la esquina, quitar este muro, entrar por aquí atrás, entramos y chocamos con el cuarto de lavado, aquí lavo, aquí hago todo, y luego entro por aquí por el centro. Y pues todo más o menos igual, solamente que la cocina pues la creceríamos todo lo que es el cuarto de lavado y le pondríamos un tragaluz ahí arriba. Esa es otra opción. Pero pues todo esto sigue igual, pues. Sí. No, pues me late más el baño allá que, digo, el centro de lavado allá que aquí. en Que la aquí, casa. ¿verdad? Sí. Porque hay otra opción. Está mejor acá, ¿verdad? Sí. La otra opción es Porque ahí está la pura entrada. Ajá. La otra opción es quitar ese muro, entrar igual creciendo todo eso y nomás crecer la cocina. Nomás techar aquí, ponerle un tragaluz al centro y crecer la cocina, crecer las barras, 2 barras largas y aquí el closet de lavado, aquí lavo, y listo. Y dejamos el baño acá. Y dejamos el baño ahí. Todo lo demás se queda igual. Digo, obviamente cambiamos puertas, cambiamos piso y todo, pero en sí el espacio sería ese. Esa también está buena. Esa fue como la primera opción que nos imaginamos que podría funcionar muy bien. ¿Cómo ves? No, pues, por eso te mandaron a hablar. Por eso queríamos que usted viniera. Ahorita le mostramos las imágenes para que lo pueda, Así lo pueda visualizar. como está eso, está bien. Sí. Está bien. Como así como tumbar todo eso, para mí se me hace bien. Porque hasta incluso podrías entrar hacia acá, al cuarto de lavado. Si quieres, si no quieres entrar por aquí. Se le hace aquí la puertita y Exacto. que quede muy independiente acá. Sí, o sea, es que su cocina pues va a crecer. O sea, ya le vamos a hacer una barra que va a ir 60 centímetros para acá y va a llegar, pues no sé, va a llegar como hasta acá, ¿no? Y luego aquí le vamos a hacer la otra barra para bancos. Aquí se pueden sentar los dos a desayunar. Y sí, y ya sea de este lado le podemos poner el centro de lavado o de este lado. Pero con puertas que pues va a creer que es una alacena, pues, o sea, no lo va a ver. Ajá, sí, yo lo entiendo. Pues se me hace Está bien bien. así. ¿Sí? Sí, está bien. Segura. No nos va a detener cuando ya estemos demoliéndole. Sí, ¿verdad? Ya cuando No, estás así aquí no con quería. pico y pala ya no da. Sí.